¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas. El Club de Lectura PCB les da la más cordial bienvenida al conjunto de episodios de nuestro podcast. Soy Robsel, facilitador lúdico andragógico, que voy a las organizaciones para desarrollar las competencias suaves, esas que son las poderosas, y lo hago con la metodología de SAPES, que está en mi obra, que puedes consultar en Amazon y se titula Sapes de Andragogía. Voy con cada uno de los fantásticos invitados. Adelante, Arlet. Muy buenas noches, gracias. El día de hoy volvemos con nuestros podcasts y mi nombre es Arlet Gutiérrez y soy consteladora familiar, así como terapeuta energética. Bienvenida, Arlet. Adelante, Alicia Miguel. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Alicia Miguel García, eh, actualmente jubilada y me dedico a las terapias holísticas. Gracias, buenas noches. Bienvenida. Adelante con Everardo. Buenas noches, tengan todos ustedes. Soy Everardo Martínez Pérez y me dedico, mi función principal es ser agente de seguros y padre de familia. Bienvenidos. Fantástico, muchas gracias. Adelante, Noemí Arce. Hola, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues yo me dedico a lo que es la consulta psicológica, trabajo en lo que es consultorio privado y llevo ya 2 años en el ámbito empresarial. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Excelente. Adelante, Tulia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Tulia Castillo. Bienvenido. Soy consultora empresarial, consultora en desarrollo humano y también terapeuta holística. Muchas gracias y buenas noches. Bienvenida. Y también tenemos aquí a Noemí. ¿Cómo estás, Noemí? Buenas noches, soy Noemí Claudia Flores Flores, soy subdirectora académica de un centro escolar aquí en Puebla y el punto principal son los procesos en la enseñanza, me encantan y bueno, pues son mis últimos procesos de trabajo porque pienso jubilarme muy pronto. Fantástico, damas y caballeros. ¿Cuáles son los 6 miedos básicos? En el Club de Lectura PCB recientemente estuvimos terminando la lectura de este libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. En uno de los últimos capítulos, de hecho el último, estuvo dilucidando acerca de cuáles son los 6 miedos básicos que como seres humanos necesitamos superar. ¿Cómo ganarle a los diabólicos temores? Es nuestro tema de hoy. Y uno de los miedos básicos, algunos de estos son la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez, a la muerte, a la preocupación. Tenemos pensamientos negativos y hasta nos dejamos embaucar por el taller del diablo. Así lo dice Napoleón Hill. Vamos a compartir un poco o un mucho de estos tópicos. Empezamos con el miedo a la pobreza. El miedo a la pobreza. ¿Quién gusta platicarnos un poco de esto? Pues sí, es un temor muy fuerte porque es una preocupación pues obsesiva, incluso a veces genera mucha ansiedad por esa frustración de no tener el suficiente dinero o recurso, hablando económicamente. Sí, entonces hablando del libro de Napoleón Hill, menciona que eso también va a ser un impedimento para que nosotros podamos alcanzar la riqueza o el éxito financiero o generar una estabilidad económica en nuestra vida. Y también está relacionado mucho con la ansiedad, con la depresión o incluso con ese sentimiento de emociones negativas, porque es una preocupación obsesiva, ¿sí? Entonces eso nos va a limitar y a frenar a que nosotros podamos tener esa riqueza o ese éxito financiero. También nos comenta que sí se puede mejorar con pensamientos positivos, podemos empezar a visualizar
o romper creencias que nos están frenando a tener ese tipo de miedo, de escasez, de limitaciones que nos van a permitir conectar con el dinero, ¿sí? Entonces, eso es un mayor problema que como seres humanos no nos concentramos en vivir nuestro presente por estar enfocados en cómo vamos a lidiar con ese miedo, ¿sí? Porque es un miedo que se genera primero en nuestra mente. ¿Qué podemos hacer? Entonces, un pensamiento más positivo, crear o visualizarnos en abundancia, en prosperidad, en materializar también o tener una línea de nuestros objetivos. Y también nos comenta Napoleón Hill en el libro Piense y hágase rico, que la mayor riqueza comienza primero en nuestros pensamientos. Wow, qué maravilloso. Coincido contigo, fantástica Noemí. Y para añadir a lo que has comentado, Napoleón Hill nos hace la división entre lo que es planeación y lo que es planificar. La planeación es cuando tienes por escrito precisamente un conjunto de pasos para salir del atolladero económico. Y una cosa es tenerlo por escrito y enunciarlo cada mañana y cada noche como lo recomienda Napoleón Hill. Y otra es la planificación, sino planificación. La planificación es cuando ya pasamos a hacer actos concretos, que es ejecutar el plan, ejecutarlo. Y añado a esto lo que T. Harv Eker en su libro sobre el pensamiento millonario, no es así el título, pero ese es el autor, que añade el uso de técnicas de programación neurolingüística para que de esta manera, como has dicho bien, Noemí, programemos nuestra mente hacia la prosperidad y abundancia, pero también hay otros miedos, por ejemplo, el temor a la crítica, el qué dirán. ¿Qué podemos hacer ante este tipo de temor? ¿Alguien tiene una idea? Y Pues yo, yo pero creo que adelante, Noemí. el temor a la crítica es uno de los que más se vive, porque desde la infancia hay padres que hacen críticas a los chiquitos y vas arrastrando ese temor, vas creciendo y estás a expensas de lo que digan los demás. Y luego personalizas comentarios, personalizas lo que otros dicen y también te vuelves tan sensible porque tú vives a través de las críticas que hagan los demás. Entonces aquí necesitamos fortalecer tu autoconfianza, que aprendas a vivir para ti, que tú vivas con esa cosmovisión, sea la que a ti te hace florecer como ser humano. Porque si vives bajo la cosmovisión de los demás, pues nunca va a florecer ese ser humano, esa mejor versión de todos y cada uno de nosotros. La autocrítica es la más destructiva de los seres humanos y bueno, en el proceso educativo observamos cómo el niño, el joven, dejan de hablar. Y por más que buscas la manera de que él pueda hablar, de que pueda expresar en un ambiente de confianza, le cuesta demasiado. Entonces aquí sería un equipo que trabaje con él su autoestima, su autoconfianza, siempre enseñarle, como dijo Noemí Arce, aplicar acá las herramientas de la programación neurolingüística para ayudarlo. Pero de verdad, yo lo veo con los alumnos desde chiquitos hasta los adolescentes, cómo esto les impide florecer en esas habilidades, en esas potencialidades, se quedan ahí. Entonces, en verdad que la palabra que digamos que sea siempre positiva para hacer crecer a los que están a nuestro alrededor, porque una palabra que los destruya, no, a veces no somos conscientes de cómo hacemos que se quede bajo miles de escombros esa potencialidad de ese niño, de ese ser humano, de ese adolescente, y pues hoy vivimos precisamente muchas situaciones de bullying, de egocentrismo,
sin dirección hacia un proyecto de vida. Entonces, este es Bien. un temor en el cual debemos trabajar y apoyar a nuestra gente que está alrededor para nosotros mismos con las recomendaciones que nos hace Napoleón Hill. Así es, Noemí. Fíjate qué valioso lo que estás diciendo, porque dentro de estas recomendaciones que Napoleón Hill nos provee, está también que generemos el inventario de las fortalezas que tenemos. Y este inventario es precisamente un muy buen ejercicio de autoestima, entre otros. Otra de las situaciones que enfrentamos en la vida cotidiana es el miedo a la enfermedad. Miedo a la enfermedad como un fantasma que nos acecha. ¿Qué podemos hacer contra este miedo? Nada. No, ¿cómo? Ay, ay, ay. No, bueno, yo tengo una idea. Los rituales de energía. Los rituales de energía. ¿Qué es esto? Hay un libro escrito por Robin Sharma, El Club de las 5 de la mañana. En ese libro, Robin Sharma fundamenta la relevancia, la importancia de que todos tengamos como un regalo para uno mismo las 2 o la primera hora del día. Y que en esa hora o en esas 2 horas, tres, las que te quieras dar, te enfoques en realizar rituales que te energicen, que te hagan sentir muy bien contigo mismo, tales como la lectura, la activación, las afirmaciones, el uso de un diario para desahogar tus pensamientos, la meditación, la música, entre otras que son poderosas y que hacen que precisamente se proteja tu salud. De tal forma que la mejor manera de evitar enfermedades es con la prevención. Y la prevención se logra con rituales de energía. Ahora bien, hay más miedos. La pérdida del amor. ¡Qué fuerte! No me vaya a dejar esa persona. ¡Qué fuerte! ¿Cómo le hacemos para evitar la pérdida? Digo, evitar este miedo a la pérdida del amor. Gracias, Robser. Pues sí, efectivamente hay varios miedos y el miedo a la pérdida del amor es el que menciona Napoleón Hill, el más doloroso de ellos y que dice que viene de una fuente sobre, pues del pasado, ¿no? Que como antes nos robaban a las mujeres, a veces era como de formas usando la fuerza física y dice que actualmente se hace por la persuasión, con, no sé, con alguna seducción o con regalos o con algo en particular y pues se pierde a la pareja, ¿no? Así lo menciona en el libro. Entonces dice que las mujeres somos más susceptibles en este tipo de miedos, de perder el amor. Y los síntomas que o bueno, menciona son los celos, la sospecha de otras cosas o acusaciones sobre la infidelidad, descubrir las imperfecciones de todo, en todos, sin causa aparente. Y también toca el tema de que en esos síntomas puede haber juegos, robos, engaños, todo con tal de dárselo a la otra persona y que se quede con uno. También habla sobre el insomnio, el nerviosismo, la falta de confianza y el mal carácter. Y esto yo lo enlazo con los órdenes del amor de los que aborda Bert Hellinger en ese libro, de los órdenes del amor, en donde toca 3 puntos. Estos órdenes del amor los vinculo con la pertenencia, en donde todos somos parte del sistema, ¿no? Entonces, aquí lo que pues puedo comparar es que qué tan importante es mirar que nosotros también somos pertenecientes constantemente y somos parte de nuestro propio sistema de origen, sin importar lo que hagamos, si nos dicen tú ya no eres parte de la familia, sin importar todo eso, nosotros somos parte de ese sistema. Entonces eso nos permite entender si lo podemos mirar, una tranquilidad, sentir confianza y tener una claridad de ser parte de ese conjunto de grupo o de esa persona. La otra es jerarquía, que es el orden de llegada, y eso lo veo mucho en las empresas. Aquí cuando nosotros tomamos nuestro lugar correcto, el lugar que nos corresponde, si soy subordinado, y tomo ese buen lugar, el juicio, la confianza correcta y la vinculación con la autoridad es de forma equilibrada, a diferencia de que no ponga o no esté en mi lugar. Y el último es el equilibrio entre el dar y el recibir. Y en este equilibrio del dar y el recibir permitimos
contar con este intercambio sano de cosas, de emociones, de tiempos, de experiencias con el otro, sin dar en exceso y sin cerrarnos o negarnos a recibir, ¿no? Eso lo vinculo mucho, porque regreso al libro. En cuanto a los síntomas que aborda Napoleón Hill, ahí habría un equilibrio, sí hay un equilibrio entre el amor. Y cierro con una frase del doctor Walter Rizzo, que el año pasado también leímos un libro de él sobre la guía práctica para mejorar la autoestima, en donde él nos dice que sufrimos por amor porque el miedo bueno, le voy a poner nublar porque esa palabra no la uso tanto, así que la voy a escribir más veces, pero nos nubla la mente y el corazón. Entonces, el miedo a perder al otro, a perder la salud, al desamor, a ser demasiado felices y que de repente todo esto se acabe, necesitamos sí o sí amar, como él dice, amar es mandar el temor a la porra. Con eso cierro. Excelente, me gusta esa frase. Mandemos el temor a la porra. Me gusta. Y Walter Rizzo es uno de los autores, en efecto, que en el Club de Lectura PSB ha tenido intervención con una de sus obras. Y vamos ahora al siguiente temor, que es el temor a la vejez. El temor a la vejez. ¿Qué podemos hacer ante este temor? Fíjate que Cicerón decía que, pues, no es la vejez en sí lo que se debe temer, sino la posibilidad de llegar a ella sin haber vivido plenamente. Entonces, hoy quisiera, pues, hablarles del temor de la vejez. Es un tema muy delicado, bueno, dentro de lo que es el ámbito popular y que me gustaría expresarlo dentro de, pues, tres ámbitos. El primero, desde el enfoque que maneja directamente Napoleón Hill en Piense y hágase rico. Después, ya la parte, cómo se maneja el tiempo de vida de los seres humanos y los avances en tecnología que procuran cómo la vida puede extenderse. La primera parte que habla Napoleón Hill dice que el temor a la vejez la podemos dividir en dos partes. La primera es el temor en la vejez, una de ellas es a la pobreza, y nos dice que la pobreza va vinculada a esa parte que tiene el ser humano a que en algún momento sea llevado a un asilo o a una casa de beneficencia porque ya no puede él mismo cargar con esa parte de sus gastos. Y el siguiente temor lo divide en otros dos. Uno, en que no sabe qué es lo que le espera en el más allá cuando muera, y la otra es la desconfianza de que alguien más le arrebate sus posesiones. En una parte que él maneja, dice que también parte de la vejez es que las personas tenemos miedo a perder nuestra libertad en el sentido de perder esa independencia, tanto física como económica. En la parte física, por una cuestión de ir perdiendo la salud, que va deteriorándose y que ya vamos a necesitar que alguien más nos esté apoyando para estarnos trasladando de un lado al otro. Y en la cuestión económica, porque ya no tenemos los recursos suficientes para poder mantener nuestro estilo de vida y que necesitamos ya sea de nuestros hijos o de nuestros parientes para poderlo hacer. Lo más curioso es que ya después pone cuáles son los síntomas que se tienen en esa época o ese temor a la vejez. Y lo curioso es que marca la edad entre 40 y 60 años, que en teoría son los años útiles, ¿no? Que es en donde se podría estar manejando, donde hay reducción de la actividad, donde hay complejo de inferioridad. Y dice que de 40 a 50, dice que estás pidiendo disculpas porque eres viejo, en lugar de decir que son tus años de sabiduría y de comprensión, tú pides disculpas porque ya estás viejo, porque ya no eres creativo, porque ya no tienes cierta capacidad. Y sí se me hizo muy curioso, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a checar en realidad cuándo fue que se escribió el primer libro. Y el primer libro se escribió el 1 de enero de 1937. Obviamente, pues para la época, pues era el tiempo de vida que se tenía para esa época.
Y vi que las demás actualizaciones o las demás ediciones del libro, la última que se emitió fue en el 2001, que fue una traducción en China. Entonces se ha estado editando el libro en diferentes idiomas para que estas mismas enseñanzas, las que se han escrito desde 1937, puedan ser llevadas a diferentes continentes con la misma información. La segunda parte es el tiempo de vida de los seres humanos, que ha variado significativamente a lo largo de la historia, obviamente debido a factores como la alimentación, las condiciones de vida, la medicina. Y vemos que, por ejemplo, en la prehistoria y en la edad antigua, alrededor era de 20 a 35 años el tiempo de vida. Obviamente por las cuestiones de que había enfermedades, falta de medicinas y las condiciones de vida duras. Después, en la Edad Media, que era el siglo V al XV, era de 30 a 40 años, pues porque había guerras, hambruna, epidemias, la peste negra y la falta de higiene. Después, en la Edad Moderna, que era el siglo XVI al XVIII, era de 35 a 45 más o menos, pero bueno, ya había mejoras en la agricultura, ya se alimentaban mejor, pero obviamente las epidemias y las guerras pues seguían siendo un gran problema. Ya cuando llega la revolución industrial, que ya estamos hablando del siglo XVIII y el XIX, ya sube entre el 40 y 50 años, ya hay avances médicos, ya hay mejor higiene, ya hay mejor nutrición, pero obviamente las condiciones laborales en las ciudades son duras y obviamente como ya hay industria, pues la contaminación afecta muchísimo la salud. Ya cuando llegamos al siglo XX, pues obviamente ya sube de 50 a 75 años. Obviamente ya hay avances médicos porque ya hay antibióticos, ya hay vacunas, ya hay mejor higiene, acceso al agua potable, nutrición, sistemas de salud pública, etcétera. Y ya cuando llegamos al siglo XXI, obviamente el promedio de vida sube de 70 a 80 años y obviamente hasta más, porque en algunas regiones de China se tienen casos de que hay hasta gente con más de 100 años y que bueno, en muchas cuestiones de programación neurolingüística que dicen que eso solamente es un número y que nos programamos porque los humanos podemos vivir hasta más de 150 años. Entonces, eso depende mucho porque ya hay más tecnología, prevención de enfermedades, mejor calidad de vida y conciencia sobre hábitos saludables. Y ya el último punto que me gustaría tocar, el tercero, no sé si conozcan a Yuval Noah Harari. Él es un escritor y historiador israelí que tiene procedencia judeo-polaco. Él tiene mucho, pero mucho conocimiento sobre la parte de el interés en lo que es todo lo que la parte que es inteligencia artificial, lo que es la biotecnología. Él ha escrito libros como Homo Deus y como de dioses, animales a dioses. Y en ese nos explica que va a llegar un momento en la historia que todos los humanos vamos a poder reemplazar cualquier órgano de nuestro cuerpo por inteligencia artificial y que va a llegar un momento en que nosotros vamos a poder ser biotecnológicos, quiere decir que vamos a poder vivir eternamente. Y esto obviamente va a hacer que vamos a poder ser inmortales. En resumen, el tiempo de vida ha aumentado tanto que gracias a los avances de la medicina, de la higiene, de la calidad de vida, obviamente, aunque existen todavía desafíos para garantizar esa longevidad saludable en todo el mundo, pues hay que poner en práctica toda esa parte de la inteligencia artificial y todos esos avances médicos que se van dando día a día. Pero bueno, terminemos con esta frase anónima que una persona no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le van arrugando los sueños y las esperanzas. Wow, muchísimas gracias, Tulia. Muy valiosas las contribuciones, las aportaciones. Hasta Yuval Noah Harari salió a relucir con sus obras de Animales a Dios. Es una gran obra de él y así también Homo Deus, ¿no? Bueno, vamos a proponer en algún momento a ver si también damos acción a estas lecturas y pasemos a otro de los temibles miedos, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. ¿Alguien tiene algo que decir acerca de la misma? Qué bueno, porque entonces ya podemos pasar a la preocupación. La preocupación. Hay incluso una obra.
una obra que escribió Dale Carnegie que se titula Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Y en este compendio de buenas tácticas y buenos ejercicios para que nos enfoquemos en solucionar, nos enfoquemos en encontrar alternativas y también en tener buenas prácticas de disfrute de la vida, ahí nos estamos enfocando a evitar precisamente la futurología, que es cuando exageramos en la previsión y en la planificación exacerbada, sin tener la flexibilidad para entender que hay que hacer ajustes en el camino y que la planeación es una buena brújula, aunque no siempre se va a consagrar lo que ahí esté escrito o previsto. Así que les recomiendo ese libro de Dale Carnegie, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Pero otro de los miedos es el pensamiento negativo. ¿Cómo le hacemos para evitarlo, Everardo? Bueno, el pensamiento negativo, como bien lo mencionaron en un principio y el autor Napoleón Hill, es que son repeticiones, son frases repetidas o palabras repetidas que el subconsciente va asimilando y se quedan ahí y entonces generan reacciones ahí que de repente nos sorprendemos y actuamos siempre con miedo a la muerte, miedo a la pobreza, miedo a la felicidad, somos totalmente temerosos, ¿no? Nos da soluciones en el sentido de que en nuestro pensamiento, en el subconsciente, solamente cabe una idea o un pensamiento o un sentimiento, no caben dos. Hay pensamientos negativos y pensamientos positivos o constructivos. Entonces, si ya tenemos esa recomendación, nos enfocamos para fortalecer nuestro subconsciente en pensamientos positivos para ya después se hacen conscientes de manera natural y pues eso nos evitará o nos eliminará totalmente esas inseguridades. Por ejemplo, los pensamientos positivos dice que es el deseo. El deseo, el autor Napoleón Hill menciona que que debemos desear con mucha pasión algo que queremos conseguir en la vida. Queremos dinero, hay que desearlo con mucha pasión. Queremos un auto, queremos una casa, qué sé yo. La fe también es un pensamiento positivo, es una emoción positiva. La fe, dos letras, fuerza y esperanza. Coincide ahí de que hay que tener fuerza y una esperanza, de que nuestro esfuerzo un día se va a ver recompensado, no tiene la fecha, pero es tarde o temprano. En el amor, cuando hay conexión armónica entre una persona y otra, pues es cuando surge el amor. Y el amor no nada más se define con palabras, sino con acción. Dice que las acciones dicen más que mis palabras. Una persona dice, tus palabras igual no te creo, pero tus acciones sí. Entonces hay que amar, hay que entregarse y hay que buscar esa conexión con esa persona. Ahora la persona del sexo, este autor le da una relevancia importantísimo el sexo y la verdad que tiene mucha razón porque era un tabú eso, ¿por qué hablamos de ese tema? Pero es una liberación total de nuestro organismo, endorfina, la gente que tiene sexo anda todo el tiempo sonriente, entonces pues hay que tener sexo. Y eso me recuerda a una experiencia como agente de seguros cuando mi gerente le da consejos a un colega y le dice, oye, ya te di consejos de esto, ya te di lo otro y nada te resulta, no vendes. Y Es que entonces te voy a dar el último, espero que resulte. Búscate una amante y vas a ver que vendes o vendes. Y dicho y hecho. Entonces, la verdad que 13 eso, de febrero próximo, Día del Amante. Adelante. después el entusiasmo. El entusiasmo es una fuerza interna que trae dentro de nosotros. Hay que actuar con emoción y esa emoción viene de dentro, lo tenemos que crear, no podemos ir a comprar motivación en la farmacia, eso es una fuerza y lo alimentamos con pensamiento, con canciones, yo renaceré, qué sé yo, el gran día de Joan Manuel Serrat, hay muchas canciones que nos da la fuerza, esa fuerza y esa, de, el romanticismo. El romanticismo es, ¿cómo es? Es una sensación de ser sentimental.
dicen que los hombres no deben de llorar, pues sí, sí también tenemos corazoncito, debemos tener sentimientos, ser sentimentalistas, generosos, y solidarios. Entonces, todos esos pensamientos que debemos, que eso de que no debemos de llorar los hombres, claro que sí lloramos y poquito, pero sí lloramos, a veces en silencio, pero lloramos y a veces pues que nadie nos vea y nos aislamos y ahí a gritos lloramos. Vaya, Entonces, tener sentimientos. Y los pensamientos negativos que ya sabemos cuáles son y que eso pues ni se necesita estudiar tanto, pues hay que eliminarlos, ¿no? Como por ejemplo el odio, la venganza. Es más, hasta mencionarlos me da flojera, porque ya estoy aprendiendo de que solamente hay que atraer pensamientos positivos. vientos, Everardo. Muchísimas gracias, amigo. Vamos pues a una última intervención. Le quiero preguntar a Alicia Miguel algún comentario que quieras decir acerca de lo que han compartido aquí los compañeros. Pues mira, buenas noches de nuevo iniciaré con una frase que me encontré, que el miedo es el enemigo de la razón y la razón es la enemiga del miedo. Y es muy interesante lo que hemos escuchado con todos nuestros ponentes. Y en este caso les hablaré algo de la preocupación. Y resulta que la preocupación, pues y todo lo que se ha dicho, es un estado mental que nosotros hemos, pues, así que basado en lo que han sido nuestras experiencias, pues así de este tiempo y espacio, de otro tiempo y espacio, de nuestros antepasados, del colectivo, de todo lo que hemos vivido y hemos ido recogiendo todas esas experiencias Alicia, un a lo largo momento, de... que tengo aquí la mano levantada de parte de Noemí. Vamos a ver. Adelante, Noemí. Tienes tu micrófono apagado. Ya está. Bien, quiero mencionar una frase que está en un libro que se llama Del otro lado del miedo, que nos hace un resumen de todo, del miedo y de estos 6 miedos básicos, que dice, no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos como mamíferos, seres emocionales, que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Es una Wow. frase de Humberto Maturana que realmente se primó por muchos años la razón sobre la emoción y hoy tenemos que cambiar el paradigma. Somos, en primer lugar, seres emocionales que nos hacen reaccionar y que pues vamos justificando nuestras acciones. Entonces es abrazar, reconocer, reconciliarnos con nuestros miedos para darle apertura a esos pensamientos positivos, Gracias, Noemí. a cultivarlos para lograr nuestras potencialidades. Gracias. Emociones, sentimientos, inteligencia y voluntad. Así. Las cuatro son importantes. Adelante, Alicia. Bien, pues bueno, continuamos. Entonces, cómo marcan todas estas circunstancias en nuestra vida? Y así encontramos que lo que es la preocupación o el miedo, la duda, va minando nuestra capacidad de inteligencia, de razonar, de esa creatividad, y nos volvemos seres temerosos toda la vida. ¿Y de dónde nace? Para mí sería retomar una parte de lo que es la estima, la autoestima desde que somos niños, en, pues en esa parte en donde primero nuestros padres nos aman, o quizás no, y después, pues vienen los castigos, viene el cambio. Y entonces, ¿qué produce en todas esas etapas del desarrollo? Pues crea duda, crea incertidumbre, confusión. Y entonces no sabemos cuál será nuestra conducta, la mejor conducta. Y entonces nos Alicia volvemos Miguel, seres nos quedan inseguros. 30 segundos para que nos des
tu terminación de nuestro episodio del podcast con esto que nos comentas. Adelante. Bien, pues entonces lo que tenemos que hacer es reconocer que están allí todas estas debilidades mencionadas anteriormente y que tenemos que hacer, pues que hacer conciencia y darnos cuenta de que no somos eso que nos han dicho, que creemos que somos, sino que tenemos que retomar